Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Un miércoles especial por muchas razones. La primera es que estamos en tiempo de descuento para una elección legislativa en la que se juega mucho tanto en el gobierno como en la oposición y donde hay pronóstico reservado para el oficialismo. Todos los sondeos están indicando que va a tener un domingo tenso, complicado. Habrá que esperar hasta último momento para ver cómo se define el nuevo Congreso, y un miércoles muy especial porque el dólar blue llegó a un nivel récord, ya rompió el techo de los 200 pesos y operó a 205, es un nivel muy alto. El gobierno acaba de salir hace un ratito a sostener que no debería este nivel tan alto de la divisa en el mercado marginal afectar los precios. Va a ser un tema clave de este miércoles en el programa. Tenemos previsto entrevistar a varios especialistas sobre este tema, pero también sobre la economía que viene después de las elecciones del domingo. Lo vamos a hacer junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hay muchos sectores pensando ya en el día después de este domingo, sobre todo los sectores que tienen que tomar decisiones todos los días de inversión, de comercio, en la industria. Uno de esos sectores fue la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que bueno, ya salió a plantear este escenario, Iván, de qué camino habría que encarar el lunes 15, ¿no? Efectivamente, José, lo pudimos leer en algunos medios nacionales, en línea también con lo que ha planteado anteriormente la Cámara Argentina de Comercio, lo que ha planteado la Unión Industrial, lo que ha planteado el Coloquio de IDEA. Es decir, el sector productivo de la Argentina, no importa en todo caso qué tamaño tiene, lo que están avisorando es más allá, ¿no?, del resultado electoral. Se puede ganar, se puede perder, pero en definitiva el lunes hay que volver a encender las luces en las fábricas, los locales comerciales tienen que volver a abrir sus puertas, la gente tiene que volver a salir a trabajar y se necesita un horizonte de previsibilidad que de alguna manera balice un sendero de crecimiento. Me parece que ese es el mensaje del empresariado que estamos escuchando ahora ya muy fuertemente, ¿no?, en la Argentina el 15 de noviembre, donde independientemente de cómo salga el gobierno a esta situación, se le debe exigir al gobierno, que es el que tiene el mandato popular hasta el año 2023, que trace un camino de un horizonte de certidumbre. Lo que estamos observando dólar hoy, blue, sí. Iván, a 205 pesos, Claro. Un escenario económico complejo. Lo sumamos al análisis al economista Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores Económicos. Uh-huh. Camilo, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué significa este escenario cambiario de hoy? El Banco Central tuvo que vender unos 180 millones de dólares, las reservas están en zona crítica. ¿Qué significa, tomando en cuenta, Camilo, este domingo de elecciones? Bueno, yo justamente creo que ahí el punto clave son las elecciones, ¿no? El gobierno está embarcado en una política muy expansiva de gasto, con la idea de que eso le iba a mejorar las chances en las elecciones de este domingo, justamente. Veremos si esto es así o no, pero esa política yo creo que ha agravado significativamente los riesgos económicos. Lo estamos viendo justamente en el blue, que es como un termómetro más fácil, más rápido, o los otros dólares más libres que hay. Entonces, me parece que estamos llegando a una situación bastante complicada y está todo puesto ahora en el día lunes, qué es lo que el gobierno va a hacer. Y la realidad es que nadie sabe lo que va a hacer. Hasta el momento han optado
por una política tan expansiva que lo único que ha hecho es agravar los problemas que ya teníamos, porque todo esto que se está haciendo va a terminar en más presión sobre el dólar, más inflación, porque han volcado a la calle enorme cantidad de dinero, más el temor que han generado en la gente, que hace que la gente se esté pasando los plazos fijos a depósitos a la vista. Entonces hay un volumen de liquidez muy importante en la economía dando vueltas. Bueno, todo esto hay que ver qué pasa a partir del lunes. Camilo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De todas maneras, digamos, si uno tuviera que avisorar algún escenario, digamos, pensar, ¿no? En definitiva, lo que decíamos al principio, el país va a seguir funcionando, el mundo va a seguir girando. ¿Qué se puede esperar, digamos? ¿Podemos esperar una devaluación de un día para otro? ¿Podemos, la devaluación se está dando de hecho, ¿no? Pero ¿podemos esperar un corrimiento del dólar oficial? ¿Podemos esperar alguna medida extraordinaria? ¿Qué pensás que debería, en todo caso, hacer el gobierno el lunes, sea cual fuera el resultado electoral? Porque en definitiva la economía el problema es ese, digamos, lamentablemente nadie sabe qué hay en la cabeza del gobierno. Lo que yo pueda pensar que haya que hacer no necesariamente va a coincidir con lo que el gobierno piense hacer. Yo creo que acá está el problema. O sea, el problema más importante es ese, nadie sabe qué es lo que ocurrió a partir del viernes. Vos me planteás que el gobierno puede intentar pegar un salto del tipo de cambio y podría ocurrir. Uno tiende a pensar que el gobierno va a querer evitar eso por el pasado, ¿no? Por cómo han reaccionado en el pasado, y que más bien por ahí intente mover el dólar un poco más rápidamente sin necesariamente dar un salto. Lo que pasa es que luce como algo muy suelto cuando haría falta algo bastante más integral, que ataque simultáneamente el frente fiscal, el frente monetario, el frente cambiario. Es decir, no hay una única cosa que hay que hacer acá, son muchas las cosas, y realmente uno no sabe en todo ese conjunto de cosas que habría que atacar, los distintos enfoques que va a tomar el gobierno. El gobierno no es muy amigo en general, uno no lo ve por ahora un movimiento muy fuerte hacia una política económica muy distinta de la que vienen llevando a cabo, que es la que han llevado a cabo también en el pasado. Tendría que haber un cambio político muy fuerte para que ello ocurriera, da la sensación. Entonces, todo va a estar muy condicionado, creo yo, al resultado de las elecciones del domingo, en donde uno va a ver en qué lugar queda parado, primero, el gobierno frente a la oposición, y dentro del gobierno cómo queda parado el kirchnerismo frente al resto de los actores de la coalición de gobierno, que es una coalición peronista. Entonces, el periódico la verdad que son muchas las variables. Camilo publicó una nota de análisis también con información donde de alguna manera advierte sobre algún giro que dio el ministro Martín Guzmán en la relación con el FMI, y abre un interrogante más grande del que se venía sosteniendo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Es la impresión en los círculos económicos de la Argentina también que se ha complicado la posibilidad de arribar a un acuerdo en marzo? Yo creo que no es fácil acordar con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario va a exigir una serie de precisiones que son justamente las que el gobierno hasta el momento ha querido evitar. Precisiones que tienen que ver sobre todo con la parte fiscal, con cómo se va a reducir el déficit fiscal, que encima, a partir de las elecciones primarias, ha tomado un rumbo muy fuerte. El gobierno ha decidido expandir aún más el déficit fiscal. Entonces, estamos en una situación bastante complicada que el Fondo Monetario va a preguntar, bueno, ¿y cómo piensan encarrilar esto? Y allí el gobierno debería transparentar si va a ser por la vía de más impuestos, algo complejo con la presión que hay, si va a ser porque va a tocar aún más las fórmulas de ajuste jubilatorio, si va a ser porque achica los planes sociales, si va a ser porque aumenta las tarifas. Es decir, hay toda una serie de precisiones que habría que dar que al gobierno políticamente no le va a ser sencillo. El Fondo Monetario también seguramente va a objetar que en la Argentina haya tantos tipos de cambio, con una brecha tan grande. Podrá entender algún grado de control a los flujos de capitales especulativos, que en este caso igualmente son nulos directamente, pero las brechas que tenemos, la cantidad de tipos de cambio que hay, son insostenibles en realidad para el Fondo Monetario. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que el fondo seguramente demanda y lo que el gobierno argentino pueda proponer. Por eso es que me parece que va a ser una negociación bastante trabada. Insisto, de vuelta a esto va a estar muy condicionado por el escenario político que aparezca a partir del día lunes. Camilo, este jueves el INDEC informa la inflación de octubre. La mayoría de los analistas
están ubicando por encima del 3%. ¿Tu perspectiva es similar? Nosotros con nuestro relevamiento de precios tenemos un aumento de 3,6% en octubre. Alto. Sí, elevado. Hemos visto sí alguna moderación hacia la segunda parte del mes, sobre todo hacia el final, en algunos productos que son los que puedan estar, o los rubros, mejor dicho, que puedan estar alcanzados por el congelamiento, porque no necesariamente todos los precios que están congelados son los que entran en nuestro relevamiento o mismo en los del INDEC o de otros colegas, con lo cual algún efecto del congelamiento en octubre puede haber tenido, pero yo creo que más apagado. De hecho, el mismo secretario de Comercio Interior ya anticipó que probablemente esté arriba del 3% la inflación. Tal vez estas medidas de congelamiento puedan ser un poco más efectivas en el mes de noviembre. Lo que pasa es que ahí de vuelta habrá que ver cómo son noviembre y diciembre, por ejemplo, si hay algún movimiento del tipo de cambio, si hay una decisión en materia de tarifas. En cualquier caso, yo creo que con todo lo que se ha emitido hasta el momento, más la estacionalidad propia del verano, vamos hacia meses de muy alta inflación. Camilo, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, hasta luego. Bueno, Iván, 3,6%, una estimación alta de inflación, la que hace CIT Asesores Económicos. Acabamos de entrevistar a Camilo Tiscornia, director de esa consultora. Indudablemente, junto con la inseguridad que lamentablemente se ha reflotado muy fuerte en los últimos días, sobre todo en La Matanza, el costo de vida es uno de los talones de Aquiles de esta política, ¿no? Bueno, es que José es la madre de todas las batallas y evidentemente no han podido doblegarla, se disparó, esto es un hecho, han saltado todas las alarmas y todo indica que no hay un plan antiinflacionario. Entonces, lo peor que puede acontecer en un país, en una administración, es que la expectativa, que la confianza se pulverice, y es lo que estamos viendo. Es decir, en la medida en que no haya un camino, un sendero que arroje cierta tranquilidad, certidumbre, bueno, el primer reflejo es el reflejo inflacionario, es que es un impuesto en definitiva. Bueno, Esto seguimos analizando todo el escenario económico, dólar blue a 205, Banco Central vendiendo 180 millones, bueno, una expectativa en algunos sectores de que después de las elecciones del domingo se podría acelerar la depreciación del peso. Bueno, lo sumamos, Iván, al economista Rodrigo Álvarez a la conversación. Rodrigo, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nos interesaba, hoy estamos poniendo mucho el acento en lo económico en el programa, por supuesto están las elecciones del domingo y que puede ocurrir el día después. Nos interesaba tener tu panorama, cómo estás observando esta mayor demanda de dólares de los últimos días antes de las elecciones y qué perspectivas económicas te parece que puede tener el gobierno para el día después. Bueno, recién los estaba escuchando y creo que planteaban muy bien el escenario, ¿no? Estamos en una dinámica donde no hay ningún tipo de ancla de expectativas, la gente se refugia donde puede, los precios se están acelerando a un ritmo muy, pero muy importante y bueno, el tipo de cambio refleja esta situación de incertidumbre y de preocupación extrema. Yo creo que obviamente después de las elecciones el gobierno va a tener que empezar a mover las fichas. No hay chance de que la economía se sostenga sin ningún tipo de ancla como está. Yo creo que vamos a tener que ver al ministro de Economía empezando a presentar un esbozo de un plan económico que tiene que contener sí o sí un proceso de consolidación fiscal, esto es de tratar de demandar cada vez menos pesos al Banco Central y una política un poco más dura, ¿no? Nadie va a ahorrar en pesos si la tasa de interés está en el orden del 30-35% con expectativas de inflación en 50, entonces eso tiene que cambiar y obviamente también tiene que haber
un acuerdo, un principio de intención de acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que todas esas son herramientas o elementos que el gobierno va a tener que poner sobre la mesa después de las elecciones, porque si no, el cuadro económico y social, fundamentalmente, se va a deteriorar a un ritmo muy acelerado. Iván Damiano, digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Una pregunta que es ineludible, pero que puede llevar algo de tranquilidad o no, vos me dirás. Siempre en los últimos años, esto no es exclusividad de este gobierno, ¿no? Las últimas elecciones han traído mucha incertidumbre y parte de esa angustia se ha volcado en demanda de dólares físicos en los bancos, en depósitos. ¿Ustedes han observado que esto se esté dando en estos días? ¿Hay algún tipo de mayor demanda, retiro de dólares, algún peligro en ese sentido? No, yo no veo eso. Yo creo que el escenario de corrida hoy no está sobre la mesa, pero si el Banco Central sigue perdiendo reservas y la situación se sigue deteriorando a un ritmo más acelerado, siempre la preocupación de los argentinos está. Hoy yo creo que la mayor demanda tiene que ver básicamente por proteger el poder adquisitivo y por proteger la capacidad de ahorro de las familias, los inversores, los empresarios, digamos, todos estamos de alguna u otra forma en la misma bolsa, pero hoy yo no veo un riesgo en el sistema financiero en ese sentido. Rodrigo, desde tu punto de vista entonces, una de las estrategias que debería implementar el Banco Central es subir la tasa de interés. Mira, yo creo que no hay ninguna... sí, el Banco Central tiene que cambiar, digamos, la alineación y los incentivos monetarios, pero eso no se puede plantear. No hay ninguna herramienta que en forma individual pueda corregir las expectativas y comenzar a anclar las expectativas. Hoy, si se hace una encuesta, la mayoría de los argentinos pensamos que la inflación hacia adelante se va a acelerar, y con razón, porque hoy están todos los frenos de mano puestos, el tipo de cambio oficial viene subiendo al 1% por mes desde marzo, cuando el promedio de los precios o la inflación viene subiendo al 3%, las tarifas están congeladas, es decir, con el freno de mano puesto y el pie en el freno, el vehículo sigue circulando a 140. Entonces, digo, acá creo que claramente el gobierno tiene que pensar en un plan de estabilización. La Argentina necesita un plan de estabilización con todas las letras, y eso no pasa solo por subir la tasa de interés, de la misma forma que no pasa solo por herramientas de política fiscal. Yo creo que se necesita algo mucho más integral, y fundamentalmente se requiere, o la política económica necesita de una coalición oficialista que mantenga una mirada, un criterio único. Ese plan, el gobierno tiene la responsabilidad de presentar un plan económicamente viable y lógico, y la oposición tiene la responsabilidad también de acompañarlo, porque de lo contrario va a ser muy difícil de implementar. Pensemos que todos los planes de estabilización son duros en un comienzo, pero es la receta necesaria. En diciembre se viene otro pago al Fondo Monetario que el gobierno dijo lo va a cumplir, ronda 1.800, 1.900 millones de dólares. Si se hace ese pago y si no hay un ingreso extra del mercado agroindustrial, las reservas se van a ir aproximando peligrosamente a terreno negativo, las reservas netas, Rodrigo. Sí, mirá, mi estimación es que vamos a terminar el año con reservas netas en el orden de los 3.000 millones. ¿Sí? Obviamente va a depender
un poco de cómo sigue la dinámica. Si perdemos $200 millones de reserva en el día, claramente esto se va a precipitar. Por eso creo que desde el lunes próximo yo creo que la cartera económica va a empezar a reaccionar. Lo más importante, lo que hay que entender, es que con este nivel de brecha es imposible acumular reservas. Incluso con niveles de brecha más bajos, la historia demuestra, entre 2011 y 2015, la historia demuestra de que no se acumularon reservas, con un punto de partida de activos del Banco Central mucho más favorable que tiene la economía hoy, y con una brecha más baja. Entonces, las reservas van a seguir cayendo hasta que no se ordene un poco el nivel de brecha, y para ordenar la brecha es necesario todas las cuestiones que venía señalando antes. Rodrigo, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista, consultor financiero Rodrigo Álvarez en diálogo con Asteriscos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información bonaerense llega de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas noches para vos y audiencia. Acá estamos con el amigo Iván también. Iván también, muy buenas noches. Antes de pasar a los temas que nos adelantaste, Juan, quería hacer una parte porque de alguna manera también te toca muy de cerca el terrible crimen del kiosquero en Ramos Mejía, y lo que trascendió hoy, que es impactante también, en la forma en que asesinaron a un vecino que justamente estaba dando la calle batalla Maipú, por el tema de la inseguridad. Entiendo que en González Catán, también en el partido de La Matanza, Juan, dos hechos gravísimos. Sí, evidentemente como que, todos los días están pasando cosas, José. Te adelanto que va a haber una marcha de las antorchas para el jueves a la noche por Ignacio Arieta con destino mañana. Plaza Central de San Justo. Eso es San Justo. Esto sería San Justo y estaría motorizado por los sectores que convocaron en Ramos Mejía. Ahora, después de ver algunos videos y analizar este material fotográfico, yo detecté infiltrado unos 10 o 20 de barras de fútbol de Chacarita, Morón y Almirante Brown, ojo, y estaban monitoreados por los libertarios. También, por supuesto, mucha militancia del PRO y dirigentes. Hoy hubo un comunicado que fogoneó Fernando Espinosa, Juan, Sí, comunicado de las Fuerzas Vivas de La Matanza, donde tratan de poner un poco de paños fríos, repasan la cantidad de... Sí, no, a ver, está muy bueno y estadísticamente está seductor, pero a las pruebas me remito. ¿Cómo paras todo esto? Sí, está sí, bien, ahora un crimen Nación manda 500 gendarmes a Ramos Mejía y te estoy contando, como vos también tenés la información, de un asesinato en la calle Maipú a 10 cuadras de la zona del kiosco. Iván, el tema de la inseguridad lo venimos planteando desde hace años, obviamente. El comercio también está muy preocupado por este escenario. De hecho, el kiosquero tenía su local ahí en Ramos Mejía, donde te matan por nada, ¿no? Hay mucha preocupación del sector comercial también por esto. Sí, José, efectivamente, pero además me parece que esta sucesión de episodios está afectando electoralmente al gobierno. Digamos, si había algo como para terminar de conjugar la tormenta perfecta, a lo que comentábamos al principio del programa con relación a la inflación, la presión sobre el tipo de cambio, la incertidumbre económica en general, el índice de inflación que vamos a conocer mañana, era la inseguridad, ¿no? Que es ese flagelo social tal vez más grande. Vos te fijaste, Juan, José, que en los noticieros de televisión se han convertido prácticamente en cámaras de seguridad. Lo único que vemos son el asedio permanente en situaciones de mucha vulnerabilidad de vecinos de una clase media baja, que es la más afectada, y de la clase baja en situaciones de mucha inseguridad. Me parece que esto, ojo, porque
puede tener un impacto todavía mayor en las elecciones del domingo. Juan, coincido totalmente, Iván. Si me permitís, mucha gente, yo vivo a 2 cuadras de justamente Avenida de Mayo, mucha gente autoconvocada y vuelve el fantasma del que se vayan todos, y esto es preocupante. Es peligroso eso, claro. Sí. Juan, y también hay una lectura política que está haciendo el oficialismo y la gran preocupación que tiene el gobernador Axel Kicillof de que el domingo en la noche le tiren por la cabeza, lo tilden de responsable de la derrota, justamente por los hechos de inseguridad en la provincia, tanto a él como a su ministro de Seguridad, Berni, que tendría un pie afuera del gobierno. ¿Esto cómo lo están analizando? Sí, no, yo creo que ya está, viste como en las películas americanas, cuando te vas, te dan una cajita para guardar tus elementos personales. Bueno, ya Berni tiene la cajita llena y está esperando cuándo está abandonando sus despachos, tanto en la ciudad de La Plata como en Puente 12. Se habla lo de Alejandro Granados, intendente de Seiza, pero creo, me parece que hay otro apellido escondido que puede surgir, o de la propia provincia de Buenos Aires, alguien me dijo podía ser otro intendente, o por qué no, Aníbal Fernández, que arriesgue a alguien de su equipo de seguridad en el orden nacional. Bueno, ahí sí que va a haber polémica, ¿no? Veremos qué ocurre. Yo creo que el domingo... Veremos qué ocurre, José. Si los números que se presagian efectivamente son, sí. Y si el gobierno nacional vuelve a perder y mal, veremos qué sucede con la coalición gobernante. Si ya tuvimos una precuela con las PASO, el futuro dándose ese resultado, insisto, es una hipótesis. Me parece que también hay que tener mucho cuidado y esperar los números, resultados. Pero si se diera otra vez una derrota del gobierno, hay que ver qué sucede, no con un ministro de Seguridad, qué sucede con el gabinete, qué sucede con la administración pública nacional, provincial. Me parece que el miércoles que viene vamos a tener un gran programa, Juan, para analizar todo. Y Juan, para cerrar alguno de tus temas, me llamó la atención esto de un elevado nivel de deserción escolar después del regreso a clases. Sí, estos son datos oficiales del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Casi 120.000 alumnos, chicos y chicas de escuelas primarias y secundarias, tanto estatales como privadas, no regresaron a las aulas, y alguno tampoco quiere saber nada con el sistema Zoom online. Entonces, bueno, acá ya se está analizando a ver cómo podemos nuevamente seducir por un lado, y si no ya automáticamente obligarlos, porque si no ya pierden el año. Una pena tremendo este tema, y bueno, tiene que ver también con a futuro un agravamiento de la situación social. Juan, gracias como siempre por todo el análisis, la información. Nos reencontramos el miércoles próximo. Vámonos, buena jornada hasta el miércoles con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Iván, cerramos. Creo que bueno, ya está todo dicho. Mañana es el acto de cierre de Alberto Fernández. Hay muy pocas probabilidades de que vaya la vicepresidenta, quien se está reponiendo de una intervención quirúrgica. Cerró hace un ratito María Eugenia Vidal, lo va a hacer también Diego Santilli mañana. Hay mucha expectativa de la oposición por sacar un buen resultado, sobre todo a nivel nacional. Córdoba se estaría ampliando la República de Córdoba. En la República de Córdoba, que todavía no se integró a la Argentina según el presidente. Se estaría ampliando la derrota electoral, pero claro, el gobierno apuesta todo a la provincia de Buenos Aires, espera ahí, con un empate está hecho, lo están diciendo fuentes de la Casa Rosada, no espera dar vuelta a la derrota, pero sí por lo menos achicar el margen o ir hacia un empate en la provincia, que sería rescatado como un éxito por parte del oficialismo. Pero pase lo que pase el lunes, indudablemente Alberto Fernández deberá hacer algunos cambios, retomar de alguna manera tal vez el diálogo con la oposición, porque bueno, es una de las
cosas que está pidiendo la comunidad internacional para dar su apoyo a la Argentina. Así que lo estaremos analizando el miércoles próximo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, José. Hasta el miércoles. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Horacio Tacón. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, 38 minutos pasaron de las 20, los seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Seguimos analizando la realidad económica. Hoy queremos ir lo más a fondo posible con este tema. Lo tengo en línea al economista Claudio Capreló, director de la consultora analítica. Claudio, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, mañana el INDEC informa la inflación de octubre, todo indica que va a andar en 3.2, 3.3%, nos encaminamos a un 50% de inflación en el año. ¿Cómo podemos hacer para que esto no se repita en el 2022? Bueno, creo que hoy encima es un día difícil para ser positivos en ese sentido, porque se conocieron los datos de inflación en Estados Unidos y fueron más altos de lo que esperaba el mercado. Una inflación casi de 1 punto mensual y de 6,2% interanual, lo cual habla de que el fenómeno que por distintas características se da en la Argentina, a su vez se va a ver amplificado, ya se ve amplificado por lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? El precio del petróleo este año aumentó más del 70%, los precios de alimentos y bebidas no solo se aceleraron respecto a la inflación del resto de los bienes en Argentina, sino también pasó en Chile, en Colombia, en Brasil. Así que la situación es bastante compleja porque el mundo no nos está ayudando.
y me parece que para el próximo año, y lo que estamos todos también muy atentos, es qué va a pasar con el dólar. Si el gobierno no logra controlar el dólar y darle una salida sostenida a la crisis cambiaria que estamos atravesando, la inflación se va a acelerar aún más. Con respecto al dólar, hoy el gobierno trató de bajarle un poco el tono a este récord de 205 pesos en el mercado blue. El secretario de Comercio Interior, al anunciar los detalles del acuerdo de precios de medicamentos, dijo, bueno, el dólar blue no influye sobre estos precios, pero ¿hasta dónde eso es cierto? ¿Hasta dónde el dólar en el mercado marginal, Claudio, no impacta sobre las expectativas de quienes forman precios día a día? Mira, comparto lo que vos decís, que es un problema de expectativas, porque es cierto, como dijo el secretario, que las empresas importan al tipo de cambio oficial, y es más allá de todo el ruido que nosotros vemos, cuando analizás los números, la economía argentina está importando 6.000 millones de dólares por mes, dólar que se pagan a través del mercado único de cambios, y son valores altos, digo, no son valores bajos. Cuando uno analiza a nivel macro, más allá de que después haya problemas en algunos sectores y falta de insumos y de que les cuesta importar, a nivel macro la economía argentina está importando mucho, y nosotros habíamos hecho un estudio de analítica en el que mostramos que estaba importando por encima del nivel de actividad, ¿sí? O sea, importa más insumos de lo que necesita por nivel de actividad, y eso está dado por las expectativas, por lo que te influye esta brecha grande que hay entre el dólar oficial y el blue, que es más por expectativas y que también es donde se dolariza parte de la ganancia que se genera en la economía que no es formal en la Argentina, que pueden ser comercios, por ejemplo, y también los dólares financieros, ¿no? El contado con liquidación y el MEP. Entonces, ante esa brecha, el comportamiento de la economía no funciona bien, porque todo el mundo lo que dice es, bueno, esto en algún momento va a tener que cerrarse. Si se cierra es con una devaluación, yo lo que tengo que hacer es cubrirme de eso. ¿Cómo me cubro? Bueno, si puedo importar el tipo de cambio oficial lo más que puedo, lo hago, porque me va a salir mucho más barato que por ahí hacerlo dentro de un mes. Entonces te empieza a distorsionar todos los precios y te genera comportamientos que no son sostenibles. Teniendo en cuenta estos datos que nos estás dando, Claudio, y bueno, que el Banco Central también los está observando, de muchos importadores que están anticipando compras al exterior, bueno, muchos sostienen también que la emisión monetaria es responsable de este aumento de las expectativas, que hay demasiados pesos circulando. ¿Tu impresión es que el Banco Central debería ir la semana próxima hacia una suba de tasas, o no hay margen para eso? Mira, el problema que tenés con las tasas, nosotros hablamos recién de lo que está pasando en el resto del mundo con la inflación. Hay una gran discusión, por ejemplo, en Estados Unidos, de qué va a pasar con las tasas. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en Reino Unido, con el banco, también con el Banco Central Europeo. Y los países desarrollados todavía no están subiendo las tasas. Sin embargo, cuando vos analizás la región, Brasil la subió fuertemente, casi la cuadruplicó lo que va del año. Latinoamérica está empezando a subir la tasa de interés. Y Argentina no lo hace. Pero en un punto también, cuando vos subís la tasa de interés de referencia, que es la que usa el Banco Central y con la que paga las LELIQs, que es un mecanismo que usa para sacar pesos de circulación, si vos subís la tasa de interés, también subís los intereses que va a tener que pagar el Central más adelante por esta bola que cada vez es más grande de las LELIQs. Entonces, uno debería tratar de, y tampoco me parece que hoy en día subir la tasa de interés, si vos no tomás medidas también, por ejemplo, de coordinación con la política fiscal, con la política cambiaria, puede llegar a ser hasta contraproducente. Claro. Lo que te quiero decir es no es que no tenga que subir la tasa, lo que pasa es que si vos haces una medida aislada en un contexto tan frágil como esto, por ahí no tiene resultado y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Sí, además, Claudio, justamente estas letras de liquidez que fueron, la paradoja es que en la campaña electoral del 2019 Alberto Fernández las castigó muy duro. En ese momento creo que superaban el billón de pesos, y ahora, según entiendo, se ha cuadruplicado ese nivel durante estos 2 años de gobierno. Ya estamos alrededor de 4 billones de pesos de esta tasa, de estas letras de liquidez. El Banco Central no ha logrado frenar esta bola de nieve. Sí, a ver,
Lo que pasa es que también tenemos que analizar que en el medio de todo esto tuviste la pandemia y el año pasado, al igual que hizo el resto del mundo, Argentina salió a emitir muy fuerte, aumentó mucho el gasto fiscal, pero a fines de año comenzó el Banco Central a hacer política monetaria bastante contractiva, no con tasas, sino de agregados, de absorber pesos que estaban en circulación. Y eso lo hizo principalmente a través de la LELIQ. Entonces, un poco también este salto que vemos es porque lo que está tratando de compensar es la fuerte emisión que hubo el año pasado. El contexto es bastante más complejo. Me parece que hoy en día el frente más preocupante que tiene el Banco Central está en el frente cambiario, en cómo da una señal y expectativas de crecimiento y de fortalecimiento de las reservas, que probablemente, al menos en el corto plazo, por lo que uno ve que tiene a mano por ahora, es que haya un acuerdo con el fondo que quite presión del pago de la deuda que tiene con el organismo el año que viene, que son 19.000 millones de dólares, ahora en diciembre vence 1.800, en marzo vencen 2.800 más. Digo, empezar a decir, si ya el gobierno empieza a descomprimir y decir, mira, no, logramos un acuerdo, no se pagan los 1.800, no se pagan los 2.800, es más, se dice que cuando se cierra el acuerdo lo que estuvo pagando este año el FMI puede ser compensado con DEX, que es la moneda del fondo que se usa para reforzar las reservas de sus países miembros. Digo, puede empezar a venir mecanismos que empiecen lentamente, porque parece difícil que esto vaya a ser rápido, al calmar un poco la tensión en el frente cambiario. Al paso que vamos, si no hay un acuerdo de este tipo rápido, las reservas del Banco Central podrían ingresar en terreno negativo hacia fin de año. Mira, yo creo que eso nunca va a pasar porque nosotros estamos en un contexto de cepo. El cepo lo que hace es contiene que vos llegues a esa situación. Lo que va a pasar es como por ejemplo pasó recientemente, que le dijo en octubre a los importadores, bueno, ustedes están adelantando muchas importaciones, de acá a fin de mes se corta el adelantamiento de importaciones, el pago adelantado de importaciones, y después en noviembre vimos que le dijo a los bancos, bueno, dejen de hacer cobertura con dólar, ¿sí? No pueden modificar la posición que tiene, la posición general en moneda extranjera, no la pueden incrementar. Entonces lo que va a pasar es, vamos a empezar a ver más profundización del cepo. Por ahí con estos cambios, un mes le toca a los importadores, otro mes le toca a los bancos, y va a ir siempre corriendo detrás de la pelota para frenar el goteo de reservas. No creo, ningún gobierno va a llegar a una situación de reservas negras. También tenés parte del swap con China, que todavía no está ejecutado, que eso se puede ejecutar para reforzar las reservas. Todavía hay mecanismos, vimos por ejemplo que esta semana ingresaron muchos dólares por préstamos internacionales, por ejemplo con la CAF, con el BID. Entonces calculo que va a ir buscando distintos acuerdos para ir sosteniendo, lo cual obviamente todavía falta una solución de fondo que permita realmente llevar tranquilidad y empezar a caminar un sendero de crecimiento sostenido sin la turbulencia en la que estamos todos con gran incertidumbre estos días, ¿no? Claudio, gracias, que te vaya muy bien. Un gusto, José, que sigan muy bien, hasta luego. Ahí estábamos conversando todo el análisis económico hoy en Asteriscos con el director de la consultora analítica. Ya seguimos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar. La Posta Financiera y toda la información sobre la platita con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, hoy tuvimos un programa con mucho eje en la economía, pero siempre falta el análisis y la precisión de Melina Manfredi,
¿qué significa este dólar blue que está diciendo el mercado 205 pesos? Bueno, estaba escuchando recién lo que hablabas con Claudio. La verdad es que, como vos decís, la emisión monetaria es una de las preocupaciones. En octubre se emitieron alrededor de 350.000 millones de pesos. Eso, sumado a un acuerdo con el fondo que se retrasa. Obviamente la dolarización previa a las elecciones también pesa. Y todo lo que tiene que ver con la incertidumbre de qué va a hacer el gobierno, más allá del resultado, a partir del lunes, si realmente va o no a acelerar la devaluación del oficial. El mercado hoy espera que en lo que queda de noviembre el dólar oficial esté tranquilo. En diciembre podría acelerarse un poquito y sobre todo en el verano esperan una aceleración por encima al menos de la inflación. O sea, lo que por ejemplo está descontando en el mercado de dólar futuro es una depreciación que según el plazo está por encima del 4% mensual. O sea, no están esperando que de un día para el otro haya un salto discreto, como dicen los economistas, pero sí este ritmo de devaluación de 1% mensual con el que el gobierno trató de llegar a las elecciones y controlar la inflación, bueno, estaría llegando a su fin. Lo cierto, como vos decías, es que bueno, el blue hoy fue la noticia porque subió más de 5 pesos, terminó en 205, y las cotizaciones financieras estuvieron por arriba, las menos intervenidas, como el contado con liquidación que se obtiene con acciones, cerró cerca de los 214 pesos, estuvo arriba de eso en buena parte de la rueda. Así que bueno, quedan 2 jornadas todavía que van a ser intensas. Bueno, sí, lo que decía también el economista de analítica recién, Meli, son las herramientas, ¿no?, que le da el cepo cambiario al gobierno, y el cepo y otras medidas colaterales, como por ejemplo esta decisión de la Unidad de Información Financiera, que le dijo a las casas de bolsa, bueno, presten atención a los fondos que se usan para comprar dólar MEP o contado con liquidación. Es otra forma de tratar de apretar el torniquete, ¿no? Sí, lo que hizo la UIF es recordarle amistosamente a bancos y sociedades de bolsa que están obligados a informar los datos de las personas y empresas que operan con bonos para obtener divisas. Si bien no es una regulación nueva, lo que busca la UIF es asegurarse de poder cruzar esos datos, según ellos, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero la realidad es que también tiene como un efecto colateral, que es por ahí desanimar a alguien que dice no quiero que me informen, prefiero no estar en el radar de la UIF. Bueno, si tenían pensado comprar en estos días, quizá no lo hagan. Bueno, y en concreto en el mercado, una fuerte presión sobre el Banco Central. Hoy hubo una importante venta de divisas y se cree va a continuar estos 2 días que faltan para las elecciones. Sí, hoy el Banco Central vendió 180 millones, ayer había vendido otro tanto, está con un saldo negativo en estas primeras ruedas de noviembre de alrededor de 320 millones, teniendo en cuenta que el viernes pasado había logrado comprar arriba de 200 millones después de un cambio que hizo en la posición regulada de dólares que pueden tener los bancos, se las limitó, entonces los bancos tuvieron que salir a vender el viernes. El central aprovechó para recomponer reservas, pero la verdad es que fue muy breve la paz. Volvió a vender después del lunes que tuvo saldo neutro, ayer y hoy otra vez, y las reservas brutas están cerrando hoy abajo de los 42.800 millones. Quizá mañana sea un día más tranquilo en el mercado oficial porque es feriado en Estados Unidos. Eso hace que haya poco volumen, pocas operaciones de comercio exterior, pero bueno, el viernes volverá la presión sobre el tipo de cambio. Bien, y un Estados Unidos que sorprendió hoy con los niveles de inflación, ¿no? Parece que es contagioso lo de la Argentina, Estados Unidos, Brasil, varios países, varias potencias
están teniendo una inflación mucho mayor de la prevista, Meli. Sí, la realidad es que si bien por ahí son números que a nosotros, con los números de inflación que manejamos en Argentina, nos parecen exiguos, es real que la inflación ya es un problema mundial, porque la pandemia hizo que en todos los países del mundo haya una gran emisión monetaria, y el gobierno lo viene advirtiendo. Guzmán ha dicho varias veces que la suba de la inflación en Argentina tuvo un componente importado, y de hecho esta semana el secretario de Comercio, Roberto Seletti, dijo que es la inflación importada un tema que le preocupa hacia adelante, así que después de los acuerdos de precios domésticos que está haciendo, está pensando ya en a ver cómo frenar ese componente que no deja de ser importante, sobre todo para lo que es la producción industrial, los costos de los fletes internacionales, genera algunas distorsiones. Toda la información financiera con Melina Manfredi. Meli, te agradecemos, te seguimos leyendo en el portal de TN, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo, José, hasta luego. Bien, nos estamos yendo, terminando el programa este miércoles con este dato. Un informe reveló que La Matanza, el distrito que es casi una provincia, cuestionado ahora por la inseguridad, hay mucha preocupación en la gente. Un informe de la oposición de Juntos por el Cambio reveló que La Matanza subejecutó el presupuesto para seguridad, es decir, no utilizó todos los fondos que tenía, pese a que registra las tasas más altas de criminalidad. Los datos surgen del informe de la Procuración bonaerense, los distribuyó Juntos por el Cambio. Dijo que en el 2020, o sea, el año pasado, La Matanza gastó solo el 30% de lo asignado para hacer frente a la inseguridad. Bueno, otro tema por el cual deberá responder el intendente Fernando Espinosa. Mucha preocupación en La Matanza, se viene una nueva marcha contra la inseguridad en ese populoso distrito del conurbano bonaerense. Por supuesto, el domingo estará Ecomedios cubriendo toda la elección legislativa, y nosotros la semana próxima, el miércoles, desde las 20, con todo el análisis político y económico aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Nos vemos, chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.